Ayer veíamos el mercado de bienes y culminamos la clase con hablar un poco de cuánto tiempo tarda el ajuste en la producción cuando se debe a un cambio, en este caso un aumento en el gasto del consumidor, y veíamos que no es inmediato, como lo platicamos al final de la clase. Hoy empezaríamos con el análisis de un poco de la igualdad en el mercado de bienes donde la inversión es igual al ahorro. Para ello, vamos a recordar un poco algunas definiciones, algunos conceptos, y recuerden que la notación para el ahorro teníamos igual a S. Les decía que esto es igual a, viene de la notación en el idioma inglés y por eso se usa S de savings. ¿Se recuerdan a qué es equivalente el ahorro privado? ¿Alguien se recuerda? Llamémosle SP, ahorro privado. ¿A qué sería equivalente? Ingreso menos D menos C. Exacto. Es decir, que es el ingreso menos lo que se pagan impuestos. Recuérdense que la T incluye las transferencias, pero T básicamente representa impuestos y transferencias del gobierno. Entonces, esa participación del gobierno menos el consumo que realizan las familias. Entonces, lo que nos queda después de deducir todo esto, ese sería en el caso del ahorro privado. Voy a anotárselos por aquí. Ahora pensemos en el ahorro público. SG, llamémosle SG. Dijimos que el gobierno tiene ingresos y tiene gastos. ¿Cómo representamos los ingresos? Si para una familia el ingreso es Y, la renta, para el gobierno, ¿cuáles son los ingresos? Los impuestos. Los impuestos. Exacto. T serían los ingresos y a esto tendríamos que deducirle los gastos, que sería igual a G. ¿Sí? Ese sería el ahorro público. Entonces, si queremos hablar del ahorro en la economía, ¿de qué estaríamos hablando? De la suma de estos dos. Y si pensamos nuevamente en el ahorro público, solo para desempolvar un poquito, aunque esto es sencillo para ustedes, ¿qué decíamos que pasa si T es mayor que G? ¿Qué situación se observaría? Sí, exacto, un superávit presupuestario. Caso contrario, si T es menor que G, es decir, los ingresos del Estado son menores que los gastos, ¿qué situación se presentaría ahora? Sería lo contrario, ¿verdad? Aquí tendríamos un déficit presupuestario. ¿Sí? Esto para entender un poco las situaciones que se dan por el lado del gobierno en cuanto a los ingresos y los gastos. Muy bien, pero regresemos a la pregunta que les hice antes de este paréntesis. ¿Cuál sería el ahorro en una economía entonces? Tenemos el ahorro privado y el ahorro público. Si hablamos de una
exacto, la suma de ambos. Eso representaría el ahorro en la economía. Y se recuerdan que ustedes hicieron algunos laboratorios donde en un ejercicio recuerdo que se abordaba una situación de las que aparece en pantalla y se pedía calcular el ahorro. Entonces hay que tener claridad en qué es lo que se está considerando. Si se pide solo el ahorro privado, pues se tendrían que considerar las variables relacionadas, lo mismo que ocurriría con el ahorro público. Ahora, si es el ahorro en la economía, sería la suma de los dos. Para determinar entonces decimos que es la suma de los dos, entonces podemos pensar en, ya dijimos que el ahorro público privado es este de acá. Voy a apartar este. Bueno, entonces, ¿alguien recuerda qué hacíamos después? ¿Cómo hacemos para determinar el ahorro de la economía? Y recuérdense que hay que partir de las definiciones que ya traemos desde el inicio. Decíamos que Y es igual a ¿qué? Al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, ¿se recuerdan? Todo eso venimos trayendo porque estamos manejando el mismo modelo. Entonces tenemos que Y es lo que tenemos arriba, Y menos T menos C sería igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? A la inversión. La inversión, falta una parte. El gasto de gobierno. Sí, falta gasto, pero como estamos hablando del ahorro, tenemos que descontar T. ¿Sí? Otra vez, es que yo conecto mi celular, permítanme. Voy a volver a compartir. Es que cuando conecto mi celular me entran todas las llamadas a mi iPad. Listo. Bueno, entonces tenemos esto en mente porque esto es el ahorro público. SG, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a ver, ¿tengo comentarios? No, no tengo comentarios. Bueno, entonces dijimos que... Liga, perdón, antes de que continúe, usted ahí lo que hizo fue que igualó los dos ahorros, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí, lo que queremos es determinar el ahorro en la economía. Entonces tenemos que partir de las dos definiciones y tenemos que recordar definiciones que traíamos antes como esta. ¿Sí? Entonces tenemos que, repitiendo, Y es igual a C más I más G. Y Y, que si lo traigo de acá arriba, ¿a qué sería igual? O sea, es un simple despeje, ¿a qué sería igual? Sería igual a C más T. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me siguieron con eso? Un despeje de esta partecita de acá. Esto de acá. Bueno, entonces, si dijimos que el ahorro es igual al ingreso disponible menos C, que es lo que la deducción lógica, esto equivale a decir que Y que es igual a Y menos T menos C, que es lo que acabamos de sacar arriba. ¿Sí? Entonces,
tenemos que si Y es igual a C más I más G, Y menos T sería igual a ¿qué? ¿A qué sería igual? Para ver si me van siguiendo. C, dice Jacqueline. C, pero le falta más I más G. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bueno, entonces tenemos que Y menos T menos C es igual a I más G menos T, que lo traemos de aquí arriba. S es igual a I más G menos T. ¿Sí? Entonces, I sería igual a S más, solo transponiendo, T menos G. ¿Y qué vemos ahí? Estamos viendo que esto equivale a la suma de los dos ahorros. ¿Sí se dieron cuenta cómo llegamos hasta ahí? Yo tal vez abrevié un poco. ¿Sí me siguieron o no? Si no, lo desagrego. En lo personal, sí, yo sí traté de seguirla, pero... Lo voy a poner aquí por si alguien no me siguió. Partiendo de las definiciones, Y igual a C más S más T. Y igual a C más I más G. Si igualamos ambas, ya desagregándolo un poco más, sería C más S más T igual a C más I más G. ¿Sí? Ahí sí lo ven. Por eso es que se va a C. ¿Sí? Ahora sí lo ven. Sí, Ligda. ¿Sí? Nirvana, ahí lo veo más claro, ¿verdad? Entonces, por eso obtenemos que C, S es igual a I más G menos T. Entonces, la inversión es igual a S más T menos G. Entonces, ahí tenemos que la inversión es igual al ahorro total de la economía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos bien? Entonces, ¿qué significa esa igualdad? La igualdad que acabamos de obtener que aplica para el mercado de bienes. Aquí que no haya confusión, estamos hablando únicamente del mercado de bienes. Entonces decíamos que la inversión es igual a S más el ahorro público, que es igual a T menos G. Esto se conoce como relación IS. Sí, Ana María. Buenas noches, doctora. Disculpe, con una consulta. En el ejercicio ya no ponía el palito de variable exógena en la I y en la G. ¿Lo sigue llevando o ya no? Sí, sí lo seguimos llevando. Ah, gracias. Sí, de momento son exógenas todavía. Entonces sí, más tarde vamos a dejar de usarlo para la inversión, pero en este momento sí, todavía es una variable exógena. Entonces aquí tenemos de este lado inversión, y de este lado tenemos el ahorro. Entonces, si se dan cuenta, esta igualdad representa la inversión igual al ahorro de la que habla la literatura. Y incluso a este se le pueden poner el SP de ahorro privado para ser consistente con el modelo que traemos. ¿Sí?
Entonces ahí vemos eso. Y en algún momento también les decía que esta notación IS y es de investment, que significa inversión en español, y S de savings, que es ahorro. Sí, para que les sea más fácil tener esto en la mente. Entonces esta igualdad pues es una condición que en el equilibrio se puede localizar en el mercado de bienes. Ahora yo siempre les hago una pequeña demostración para poder comprobar que tanto las decisiones de consumo y de ahorro son equivalentes. Entonces, lo voy a hacer, lo hice en el semestre, pero si alguien no tuvo la oportunidad de verlo, las demostraciones son útiles para poder comprobar lo que estamos diciendo. Entonces, para poder demostrar que se está haciendo algo. Entonces, vamos a derivar partiendo de la condición donde S, el ahorro, es igual a Y menos T menos C, que es el consumo. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora podemos, ya sabemos de qué es el consumo, qué es T. Entonces, lo que podemos hacer ahora es desagregar cada una de las variables. Empecemos por el consumo. Entonces tenemos C y vean el signo con el que tenemos C, el signo es negativo. Entonces tendríamos, lo voy a poner, si quieren lo voy a poner aquí primero para que no se me confundan. Menos, digan, ¿cuál es ¿se recuerdan cómo definíamos el consumo? Consumo autónomo menos más propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Sí, que es Y menos T, ¿verdad? Entonces, por eso teníamos ese signo cambiado, porque acá para el ahorro tenemos menos C porque estamos deduciendo esa parte del consumo. Haciendo toda la operatoria nos quedaría menos C sub 0 más 1 menos la propensión marginal a consumir por Y menos T. ¿Sí? ¿Y ese qué ahorro es? ¿Qué ahorro fue el que obtuvimos? ¿Qué ahorro fue el que acabamos de obtener? ¿Ahorro privado? Exacto, este es el ahorro privado. ¿Se dan cuenta cómo es importante tener las definiciones en mente? Porque de esa cuenta se va a facilitar más el análisis, saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí obtuvimos únicamente el ahorro privado. ¿Y qué tenemos por acá? Que alguien lo mencionaba ayer, creo que fue Nirvana. Es esta parte de acá, Nirvana. Usted se me adelantó ayer y lo señalaba. ¿Se recuerda? Sí, me recuerdo que le dije que si que era 1 menos C, sería la propensión a ahorrar, ¿no? Exacto, sí, es la propensión. Si no le entienden a mi letra, me dicen, por favor. Pero voy a tratar de hacerlo claro. Propensión marginal a ahorrar. Que en la literatura lo van a encontrar como S sub 1. ¿Sí? Entonces eso era lo que Nirvana te anticipaba ayer. Entonces ahí ya se van dando cuenta de que no es solo de derivar, sino que tenemos que estar conscientes de qué representa cada una de las relaciones que tenemos en cada ecuación o en cada relación que estemos planteando. Entonces, en equilibrio,
tendríamos en equilibrio tendríamos, si dijimos que la inversión es igual al ahorro, ¿cómo sería el equilibrio? Sería todo lo que tenemos en el cuadrito rojo, ¿verdad? Menos E sub 0 más 1 menos E sub 1 y menos T. ¿Qué falta ahí? Porque estamos determinando la condición de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué señala que la inversión es igual al ahorro? ¿Sí? El ahorro público. Sí, es lo que Josué también está señalando. Nos falta el ahorro público. Añadirlo. T menos G. ¿Sí? Ahora podemos reorganizar. Podemos reorganizar y para Y, despejamos para Y. Si despejamos para Y, ¿cómo nos quedaría Y? ¿Cómo nos quedaría Y? Tenemos Y acá. ¿Alguna idea? O despejenlo y me dicen cómo les queda. Dejando para Y, reorganizando un poquito. Me cuentan si alguien lo obtiene. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Sí lo están haciendo o no? Yo sí, licenciada, me quedó de la siguiente forma. Uh-huh. Inversión más propensión. Despejando para Y, ¿verdad, Nirvana? Sí, perdón, es CO, es que se me olvidó cómo. La CO. Inversión más CO menos, pero creo que me faltó todavía, menos T más G dividido 1 menos C1 menos G, perdón, menos más T. Creo que me faltó todavía. Claro, Josué lo colocó en el chat. Josué dice 1 partido 1 menos la propensión marginal a consumir por C sub 0 más I más G. Sí, correcto. Esto fue lo que le faltó a usted, Nirvana. Mire la propensión marginal a consumir acá, en el corchete. C sub 1 por T. Eso creo que fue lo que le faltó de lo que me dijo. Porque hay que desarrollar, es más fácil desarrollar los paréntesis para poder operar. Y ahí ya le quedaría la propensión marginal a consumir multiplicando a T. ¿Sí? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Obtuvimos algo nuevo? El multiplicador y el gasto autónomo. Exacto. Entonces, eso lo habíamos obtenido ayer, ¿verdad?
aquí, ajá, aquí lo obtuvimos. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces esto es una comprobación para comprobar, y eso se los puse en un examen, me recuerdo. ¿O no se los puse en un examen a ustedes? No, a ustedes no se los puse, ¿o sí? No, se salvaron entonces. Se salvaron, pero creo que para otro grupo sí se los puse y había que desarrollar tanto esto como lo que desarrollamos ayer para demostrar que obteníamos la misma condición, donde Y es igual a esa parte que representa el multiplicador y a la parte que representa el gasto agregado autónomo. Entonces, obteniéndolo por las dos vías, por el lado del ahorro y por el lado que determinábamos ayer, da exactamente lo mismo. Entonces, así se comprueba que las decisiones de consumo y ahorro son equivalentes. ¿Sí? Ahora voy a proyectarles esto, me parece siempre interesante. Y aquí vemos una gráfica donde en el eje horizontal tenemos el ingreso y en el eje vertical se encuentran tres variables: consumo, impuestos y ahorro. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos trazada la curva para Y, que es esa curva que tiene la pendiente de el ángulo de 45 grados con pendiente 1, ¿se recuerdan? Para el mercado de bienes es la oferta. Entonces aquí tenemos señalada la renta. Y también habíamos graficado la función de consumo, pendiente positiva. Hablamos de una parte que es la que está acá, que es la que no depende del ingreso, que es el intercepto, C sub 0, sabiendo que el consumo está en función del ingreso disponible. Esta curva moradita entonces representa la función de consumo. ¿Qué se está agregando acá? Está agregando la función de los impuestos. Y en algún momento preguntaban, creo que lo preguntaron en un salón y como en el otro no lo preguntaron, yo les hacía la pregunta: ¿por qué la función de los impuestos, que está en función de Y, no parte del origen? ¿Por qué no parte del origen? Y esto sí venía en un examen. Venía un examen más adelante en el segundo, me recuerdo, el segundo parcial. Sí, María Isabel, exacto, son los subsidios. ¿Por qué? Porque los subsidios son impuestos negativos. Esta parte de acá representa los subsidios. Es lo contrario de un impuesto, ¿verdad? Porque, ¿qué es un subsidio? ¿Alguien lo recuerda? No sé si tal vez la forma en que lo explique esté bien, pero es una forma en que el gobierno, digamos, corre con los gastos como el subsidio del gas. Es para ayudar a la población, pero ellos absorben la diferencia con lo que se está apoyando. Sí, exacto, eso es un subsidio de que el gobierno, esto lo implementa el gobierno. Entonces el gobierno, contrario a lo que hace con la recaudación tributaria, entonces realiza una erogación con el propósito de apoyar ciertas situaciones. Mi hermana señalaba el del gas propano, también tenemos subsidio para el transporte. ¿Y esto por qué se hace? Para que la población a la que se va a beneficiar no tenga que absorber esa parte. Sí, también hay para la energía eléctrica, entonces
la población necesitada entonces no va a pagar la totalidad por ciertos servicios, sino que el gobierno va a absorber una parte. Ese sería un subsidio, ¿sí? Como ejemplos recientes, ahí lo citaba Nirvana y también lo citaba Josué, con el caso de la energía eléctrica, y yo le señalaba el subsidio al transporte, porque si el transporte no estuviera subsidiado, entonces en lugar de pagar un quetzal por el servicio de Transmetro, se ha hecho estudios que tal vez se triplicaría ese precio. Yo creo que ya llegaría tal vez a los 5 quetzales considerando la inflación. Entonces, esto está orientado para ayudar a cierta población. Sí, entonces esto sí quiero dejarlo claro porque en un examen lo puse más adelante y se me perdieron un poco. Aún así me recuerdo que les acepté por ahí otros casos que también me parecían lógicos. Entonces la idea aquí, si vemos, tenemos Y, consideremos que Y, el ingreso, es esta parte de acá, Y sub I. Todo eso es el ingreso. Todo lo que yo señalé ahorita con esa línea discontinua en color rojo. ¿Sí? Llega hasta acá. Bueno, sabemos entonces que hay una parte que se destina a los impuestos. Sería esta parte acá. Estos son los impuestos. Tomando como referencia el nivel Y sub I para el ingreso, ¿verdad? Esos serían los impuestos. ¿Qué representaría esta parte de acá? ¿Qué representa ese punto moradito? ¿Qué estaría representando? ¿Alguien lo recuerda? Adelante, Nirvana. No sé si va a estar equivocado, pero consumo. Yo iba a decir Sí. gasto autónomo. No, este es el consumo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ingreso, de cómo se distribuye el ingreso. Por supuesto, a nivel agregado, o sea, en una economía. Entonces, ¿y esta parte de acá? ¿Qué representaría entonces? ¿El ahorro, tal vez? Sí, exacto, es lo que no se consume y lo que no se destina al pago de impuestos. Entonces, ese ahorro. Sí, esto para entender un poco cómo se distribuye ese ingreso y para entender también que C sub I, si vemos, pensemos que este nivel Y sub I es igual a 1. ¿En dónde podríamos ubicar C sub 1? ¿Dónde ubicaríamos C sub 1? Para entenderlo. Lida, yo tal vez Sepsum 1 lo pondría aquí en el punto, aquí donde no hay punto, entre la línea negrita y la morada, donde interceptan. En este de acá, no. No, acá en la línea, Esta, no, la de abajo. la Abajo. verde. No, aquí, es que yo lo Es miro. que yo no miro lo que usted me señala. Entre la línea negrita y la morada, aquí despacito del punto rojo que tiene aquí donde dice subsidios, aquí. Ah, ya. O sea, ¿usted lo ubicaría aquí? Puedes rayar la pantalla, pues. Si la mano se raya la pantalla. ¿Aquí? ¿Ese punto, Nirvana? ¿O es otro? Se me ha apagado el micrófono, Nirvana. Es que, bueno, yo lo estaba poniendo en el intercepto entre la morada y la negrita que está ahí abajito de la palabra consumo. Pero no sé si en la profesión marginal
Ajá, Ese es C sub 0. no la otra, la que le sigue, ahí abajo de la palabra consumo. Aquí. No, ajá, pero no sé si estaría correcto. No, porque, mire, pues el ingreso es Y sub I. Es este punto. Por eso toca acá. Entonces aquí lo que estoy señalando es cómo se distribuye. Por eso tienen en pantalla la función para el consumo y los impuestos. Porque de ese ingreso que obtienen las familias o los hogares, una parte se va a destinar a impuestos y otra a consumir. Y dijimos que lo que no se destina a ninguno de esos dos constituye el ahorro. Estamos hablando del ahorro privado porque estamos hablando de Y, del ingreso. Entonces, ¿por dónde podríamos pensar que está el C sub 1 si asumimos que Y sub I es igual a 1? Eso era lo que les preguntaba. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, el primero de... Este. Ese. Sí, ese sería C sub 1, que en este caso si le ponemos valor, pensemos que es 0.8, ya que dijimos que Y sub I es igual a 1. Esa parte de los impuestos generalmente se le denomina propensión marginal a tributar, que sería, llamémosle T sub 1, punto 1, y nos quedó punto 1, ¿verdad? ¿Qué sería ese punto 1? Sería esta parte de acá. Punto 1 sería igual a ¿qué? Que es igual a S minúscula sub 1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esto para señalar cómo se distribuye el ingreso, cómo las familias distribuyen ese ingreso. ¿Sí? ¿Aquí todo claro? Bueno, veamos ahora esto interesante que también lo vimos en el semestre. Vamos a graficar ahora en el eje horizontal Y los distintos niveles para el ingreso. En el eje vertical vamos a tener el ahorro y la inversión. ¿Qué dijimos de la inversión? ¿Cuál es el tratamiento en este momento para la inversión? ¿Qué es igual al ahorro? Bueno, ¿es una variable endógena o exógena? Exógena. ¿Cuál sería la forma entonces de esa curva para la inversión? Como no depende de nada, es horizontal. Exacto, es constante, ¿verdad? Sería más o menos así. Esta sería la inversión, que de momento es una variable exógena, por eso se mantiene constante y es completamente horizontal. ¿Cómo sería la curva para el ahorro? ¿Por qué sería vertical? Uh-huh. Entonces, si depende de Y, ¿es constante en el tiempo o cambia?
Por ahí María Isabel dice que sería con pendiente negativa. ¿Qué dicen los demás? Vean como la forma en la que tenemos hecha la gráfica. Josué también dice que con pendiente negativa. ¿Por qué sería con pendiente negativa? Bueno, ¿qué pasa si el ingreso aumenta? ¿Qué pasa con el ahorro? Sin pensar en ningún caso Puede especial. aumentar también. Ajá, entonces, ¿cómo sería la relación? ¿Positiva o negativa? Positiva. Yo digo que es pendiente positiva. Entonces, la pendiente no es negativa, sino que es positiva, porque a medida que va aumentando Y, el ahorro aumenta. Entonces sería más o menos así. Esa sería la curva para el ahorro. Estábamos hablando de una condición de equilibrio en el mercado de bienes. ¿Qué se observaría? Decíamos, lo vimos algebraicamente, en ese punto donde la inversión y el ahorro son iguales. Entonces, eso significa gráficamente donde se encuentra esa tangencia entre ambas curvas. Entonces, ahí encontraríamos, ya démosle E sub 1. Ya démosle Y sub 1 acá también. Ahí encontraríamos ese equilibrio, donde se igualan S y la inversión. ¿Alguna pregunta acá? Esta parte de acá, ¿qué sería? Porque si se dan cuenta, la curva, es decir, la función para el ahorro no parte del origen. ¿Por qué? Sí, ahí lo dice Josué, desahorro. ¿Qué significa desahorro? ¿Los demás qué dicen? ¿Qué significa el desahorro? ¿Alguna idea por ahí? Ajá, endeudarse. Un ejemplo. ¿Qué pasa si, ajá, qué pasa si, uh-huh. Exacto. Sí, exacto, muy buen ejemplo. Entonces, no sé si todos le hicieron a Jacqueline. Entonces, el uso de una tarjeta de crédito que excede nuestra capacidad de pago en determinado momento estaría colocado en esa parte que sombré con color verde, porque eso va más allá del ingreso, ¿verdad? Eso se vuelve negativo, es un ahorro negativo, porque es endeudamiento. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Ahora pensemos en escenarios, porque en el curso lo que planteamos casi siempre son escenarios, partiendo de un punto de equilibrio, como lo tenemos en pantalla, partiendo del equilibrio E sub 1. ¿Qué pasa si en esta economía las familias deciden ahorrar más? Partiendo de E sub 1, deciden ahorrar más, ¿qué pasaría? ¿Alguna idea por ahí?
Si deciden ahorrar más, ¿cuál es el primer efecto? Bueno, si se decide aumentar ese, ¿cuál es el primer efecto? Es el aumento de el ahorro porque decidieron ahorrar más. ¿Qué movimiento provoca? Disminuye el consumo. Sí, bueno, disminuye el consumo, entonces, se desplaza ese hacia la izquierda, exacto, Jacqueline. Entonces, disminuye el consumo porque están ahorrando más, entonces, pintémoslo de morado. Entonces, tendríamos movimiento más o menos así, hacia ese sub 2. ¿Sí? Entonces ya dijeron por ahí, el consumo disminuye producto de la decisión de las familias de incrementar su ahorro. ¿Esto les resulta familiar? ¿Algún ejemplo de la vida real? Exacto. Sí, usted sigue hablando, Jacqueline, es que creo que tiene un rezago la comunicación, pero puede seguir hablando, no la interrumpo. Allá sí se le fue un poquito el audio en una parte. Sí, no tengo pena, pero siguiendo lo que decía Jacqueline, entonces el COVID es un buen ejemplo, la pandemia, y esto se observó en muchas economías, particularmente donde se tiene mediciones más exactas, Estados Unidos y otras economías avanzadas, se observó este fenómeno de que las familias estaban previendo que se iba a complicar la situación más adelante. Entonces decidieron ahorrar más para prepararse para el futuro. Pero en este modelo que estamos manejando resulta que decíamos que y esto era un ingreso dado, ¿verdad? Y alcanzábamos entonces el punto A. Pero, ¿qué dijimos que pasaba con la inversión? Es constante, ¿verdad? La inversión entonces no cambia. ¿Y qué pasa si el consumo, porque Y es igual a C más I más G, si se ahorra más, se consume menos? ¿Qué pasa con Y entonces? Ya que estamos viéndolo por el lado de la demanda agregada, esta es la demanda agregada. ¿Qué pasa cuando alguno de los elementos de la demanda agregada cambia? Disminuye. ¿Disminuye qué? Afecta a Y cuando algún elemento, exacto. Entonces, cuando alguno de los componentes de la demanda agregada, que en este modelo que venimos trabajando, tenemos una economía de 3 sectores, una economía cerrada, consumo privado, inversión y gasto del gobierno. Entonces, en este caso, porque las familias decidieron ahorrar más, el consumo se redujo, lo cual provoca una disminución sobre Y también. ¿Hasta dónde? Hasta acá, hasta Y sub 2. En ese momento se alcanza un nuevo punto de equilibrio en Y sub 2. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? ¿Qué ven?
¿Alguien se recuerda? Nirvana se me arrepintió. Iba a decir usted explicó que no era un movimiento, en este caso un desplazamiento sobre la inversión hacia la izquierda. No, con la inversión no pasa nada porque es constante. La inversión no fue una variable que se viera afectada porque fue una decisión de las familias, no de los empresarios. Entonces, partiendo de este escenario, iniciando en el nivel de equilibrio de sub 1, esas son las condiciones iniciales de equilibrio. Las familias deciden ahorrar más, el ahorro entonces se incrementa, se desplaza la curva S hacia ese sub 2. Esto con un ingreso dado, ¿verdad? Se alcanza el punto A, pero como le señalaba cuando describía los elementos de la demanda, y por ahí alguien lo decía, si se ahorra más, se consume menos. Si se consume menos, tiene efecto sobre la demanda agregada. Entonces, esto reprime también el ingreso o la producción, que también lo señalaban por ahí, que se reduce el ingreso. Este caso. ¿Aumentó en realidad el ahorro? Disminuyó, dice Josué. ¿Qué dicen los demás? Se contrajo, sí. Bueno, miren, véanlo bien, el ahorro, las familias en su intento por ahorrar más, lo que en realidad provocan es que se reduzca el ingreso o la producción, es decir, que un incremento en el deseo de ahorrar por parte de las familias no produce ningún efecto sobre el ahorro porque el ahorro va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? A medida que van ahorrando más, se va en esa proporción, se contrae el consumo y en esa proporción cae Y. Entonces, el ahorro no cambia. ¿Sí? 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 ¿Sí lo ven? Y esto tiene un nombre en la literatura y lo encuentran en los libros, en cualquiera de los libros que les sugerí. Se llama paradoja del ahorro. Acá lo tienen. O frugalidad, también se llama frugalidad del ahorro. O frugalidad del ahorro. Entonces no pasa nada con el ahorro. Entonces, eso es lo que señala este caso especial. La literatura lo conoce de esa forma. ¿Sí? Entonces el ahorro va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Dudas acá? ¿Sí? ¿Sí van comprendiendo lo que estamos abordando? ¿O algún comentario hasta el momento? Ya esta es la cuarta sesión. ¿Todo bien hasta el momento? Si se dan cuenta, estamos utilizando el material del semestre. ¿Sí, Abel? Leida, sí, fíjese que yo sí comprendí todo. Lo único fue lo último que usted comentó ahorita, que no pasaba nada con el ahorro, que siempre era el mismo. ¿Será que lo podría volver a explicar? Bueno, eso es como conclusión del ejercicio, como parte del análisis. Entonces, lo que señala la literatura es que las familias en su deseo de ahorrar más, en realidad no producen ningún efecto sobre el ahorro. ¿Por qué? Porque al ahorrar más, están consumiendo menos y esto tiene efecto sobre Y, sobre el ingreso.
¿Sí? No sé si me entendió, Abel. Sí, sí, ahora sí, licenciada, gracias. Sí, de todos modos, pienso que si ustedes lo buscan en la literatura, se van a dar cuenta que se los estoy diciendo en otras palabras más comprensibles. ¿Sí? ¿Algún comentario adicional? Adelante, Nirvana. Ligda, perdone, solo analizándolo desde otro, póngale que las familias decidan ahorrar menos, creo que sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa si entonces las familias ahorran menos. Pero Entonces, este es el caso de la paradoja del ahorro, donde deciden ahorrar más. bueno, está Si bien. pensamos, pero podemos pensar en qué pasa si ahorran menos. ¿Qué pasaría con la curva? Eso es lo que estaba pensando, creo que se desplazaría para acá a la derecha, creo que sería. Veámoslo. Llamémosle S3. ¿Y ahí qué efecto provocan sobre el ingreso? Ese sería como el que acá Si ahorran menos, quiere decir que, va a aumentar el ingreso. ¿por qué? Porque aumenta el consumo. Es más que todo por el consumo, porque hay una decisión entre ahorrar o consumir, ¿verdad? En este momento. Entonces, aumenta el consumo, aumenta Y. ¿Hasta dónde? Hasta Y sub 3. Pero eso ya no sería parte de lo que señala la literatura, o sea, sería otro escenario, pero a eso no le llamamos paradoja del ahorro. La paradoja del ahorro resulta porque, por eso tiene ese nombre, porque se supone que si se ahorra más, las familias estarían pensando entonces de otra forma, no en afectar la economía, sino en beneficiarla, ¿verdad? O beneficiarse a sí mismos, las familias. No sé si me explico, Nirvana. Sí, licenciada, gracias. Disculpe. No, está bien que empiecen a hacer escenarios, eso ayuda bastante para el análisis porque así empiezan a pensar, bueno, ¿qué pasa si se mueve otra variable? Aquí no estamos tocando la inversión porque dijimos que se mantiene constante y partimos de una decisión propiamente del ahorro. Una decisión en cambios en la inversión sería por parte de las empresas, lo cual no es parte de... Aquí lo que quería ilustrarles es esa paradoja del ahorro que la teoría lo señala, la literatura. ¿Sí? ¿Un comentario adicional? Sí, en este momento sí tenemos todavía unos supuestos muy fuertes, pero ya mañana, pensé que me iba a dar tiempo hoy, pero creo que ya no me da tiempo porque con esto terminaríamos esta presentación. Mañana vamos a flexibilizar la inversión y ahí vamos a incorporar otras variables. Recuérdense que con el paso de las clases vamos aumentando más elementos y se complica un poquito más el análisis. Entonces mañana derivaríamos la curva IS, que es la que corresponde al mercado de bienes, y también vamos a flexibilizar la inversión porque para derivar la curva IS sí necesitamos ya que la inversión ya no sea una variable exógena, sino que dependa de otras variables, particularmente de la tasa de interés, que si se dan cuenta, no la hemos abordado. Entonces vamos de lo sencillo, le vamos agregando elementos para que se comprenda. Entonces por eso me interesa que ahora que estamos concentrados solo en este curso, si no me entienden algo, que me lo hagan ver. Y el examen, cuando sientan ya van a dar la fecha, yo considero que será la otra semana. Podría ser que lo pongan sábado. No me han dado el calendario, por cierto. Sí, gracias, José, por recordar la asistencia. Perfecto. Entonces, para que yo les voy a tener que pasar lista vamos a ver. César, ¿está por ahí?
Sí, ya, aquí estoy. Sí, lo vi que ha tenido problemas de conexión, pero solo quería cerciorarme. Andrea Rodríguez. ¿Está por ahí, Andrea? Sí, licenciada, aquí estoy. Perdone que les pase lista, pero es un requisito de escuela. Bernardino. Buenas noches, presente. Gracias. Nirvana ya la escuché, no hay necesidad que me responda. Cristian, sí, lo vi por ahí interactuando, pero está por aquí ahora. Sí, que yo quería escucharlos, pero Cristian me escribió. Bueno, Cristian, Mario. Presente, Lic. María Aquí Isabel. estamos. Gracias, María Isabel. Aquí estoy, licenciada. Gary. Presente, Ligda. Ana María. Buenas noches, licenciada. Gracias, Ana María. Josué ya también interactuó bastante. Rubén. Sí, licenciada. Aquí estoy. Buenas Gracias. noches. Si no es así, no los escucho también. Jacqueline no me responda. Usted ya la escuché bastante. Erika. Buenas noches. Gracias. María Andrea. Aquí estoy, Lisa. Gracias. Abel. Por ahí lo vi también. Presente. Y Scarlett. Presente, licenciada. Gracias. ¿Alguien que no haya mencionado? Solo para llevar los registros y los controles. ¿No mencioné a alguien? Bueno, entonces yo creo que ya no se va a agregar nadie más. Estamos ahí. ¿Alguna duda adicional o comentario? ¿No? Bueno, si no tienen dudas adicionales. No, ok, perfecto. Gracias, Jacqueline. Si no tienen dudas adicionales, les deseo feliz noche y nos veríamos mañana a las 7 en punto. Yo siempre empiezo a las 7 en punto porque se han dado cuenta que pasan supervisando. Entonces, empiezo, pero sé que están grabando, entonces sé que van a repasar. De cualquier forma, siempre siéntanse en la libertad de consultarme por cualquier duda.